Bueno, pues acabamos de presenciar ayer domingo cómo la izquierda en América Latina va en franco retroceso. Anoche la izquierda en Colombia enfrentó su elección más difícil desde que llegó al poder y probablemente no la sobrevivirá en la segunda vuelta que sucederá en unos cuantos días. Pero esto no necesariamente tiene que alegrar a la derecha. Como vimos en Colombia, bueno, la candidata de la derecha, Paloma Valencia, se une a Evelyn Matei, a Gerardo Ajaclin, a Horacio Rodríguez Larreta y a otros candidatos de derecha conservadora en América Latina que comenzaron como líderes en la carrera electoral y terminaron siendo superados. Es todo esto en la última década, como sucedió anoche con el triunfo de Abelardo del Espriella, que bueno, pues yo creo que será cuestión de unos pocos días para que se confirme de manera definitiva. De esta manera, Argentina, Bolivia, Honduras, Ecuador, Panamá, Chile, República Dominicana, giraron en los últimos meses hacia opciones distintas a la izquierda. Pero insisto, esto más que ideología fue un voto de castigo frente a la inseguridad, la corrupción, el estancamiento económico propiciado por políticas de izquierda populista y contra la polarización que el discurso de izquierda somete a sus sociedades. Los ciclos políticos cambian y el de América Latina está cambiando cada vez más. Durante décadas, millones de personas creyeron que la izquierda latinoamericana representaba valores como justicia social, igualdad y defensa de los pobres. Pero hoy, una cadena de escándalos internacionales parece mostrar algo muy distinto. Y hay acusaciones de lavado de dinero, de corrupción, vínculos con redes criminales, protección política a criminales y narcoterroristas, narcotráfico, financiamiento opaco y estructuras de poder internacional conectadas entre sí. Pasemos revista, pues, a varios de estos escándalos que nos pueden prefigurar qué puede suceder en los próximos meses en América Latina y, bueno, en el tema que a los mexicanos nos preocupa, que es el caso de México. Las recientes acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero en España, pasando por los señalamientos históricos contra Evo Morales y hasta el caso de Alex Saab y los escándalos que golpean hoy al partido oficial en México, todo esto pues lleva a plantearse que la pregunta ya no es si existen casos aislados de corrupción en todos los países que hemos citado. La pregunta es mucho más grave. ¿Será que buena parte de la izquierda latinoamericana dejó de ser un movimiento político para convertirse en una estructura de poder transnacional con rasgos criminales? En años recientes, por ejemplo, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, ha aparecido constantemente ligado al régimen venezolano. El expresidente Zapatero pasó de ser un mediador político a convertirse, para muchos analistas y críticos, en uno de los principales legitimadores internacionales del Chavismo. Mientras Venezuela enfrentaba denuncias internacionales por presos políticos, tortura, fraude electoral, colapso económico y hambre, Zapatero insistía en presentar al régimen como un actor democrático legítimo, si acaso, pues bueno, una democracia un poco excéntrica.
Y todo esto mientras Zapatero recibía, hoy lo sabemos, importantes canonjías del régimen venezolano. Decía yo, pero ustedes cómo hacen, es que yo no logro entender. Sí, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro. Así, diversos periodistas, opositores venezolanos e investigadores y periodistas han señalado la cercanía política y económica entre operadores del chavismo y las principales figuras del socialismo europeo. Y aunque muchas acusaciones siguen siendo objeto de debate político y mediático, el problema central permanece. ¿Por qué tantos dirigentes internacionales del socialismo terminaron orbitando alrededor de una dictadura acusada de corrupción masiva y vínculos con el narcotráfico? Todo esto sucedió porque Venezuela dejó de ser solo un proyecto ideológico. Se convirtió en el centro financiero, geopolítico y de planeación estratégica de una red criminal continental. El caso de Evo Morales también forma de este entramado regional. Durante muchos años, Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales, fue presentada como un modelo exitoso del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, las denuncias de autoritarismo, manipulación institucional y protección de economías ilegales en Bolivia crecieron con el tiempo, dentro y fuera de ese país. Así, las acusaciones sobre vínculos políticos de Evo Morales con las redes del narcotráfico no son nuevas, tampoco lo son los señalamientos sobre el uso político que hizo de sindicatos cocaleros y estructuras paralelas de poder precisamente para proteger sus negocios con el narco. Y mientras tenga la vida y el destino me acompañe, seguiré en esta lucha. No me voy a ir de Bolivia. No se va a ir entonces. No va a ir. Tengo muchas invitaciones. Una cosa es ir a las conferencias, por supuesto. Si salvo esta situación, repito, si no hay víctima, si no hay pruebas, si no hay debido proceso, está cerrado. Se cierra esto. Bueno. Hoy en día, Bolivia está sumida en un enorme caos, promovido precisamente por Evo Morales, quien rompió la alianza secreta que tenía con el actual gobierno, al que ayudó a ganar las elecciones en 2025. Esto fue un rompimiento originado por las cada vez más insistentes demandas estadounidenses de realizar operativos directos en Bolivia. Así, hoy las protestas de Morales y sus socios han paralizado al país con medio centenar de cortes de carreteras y el asedio a la ciudad de La Paz, donde los bloqueadores no permiten ni siquiera el ingreso de oxígeno para los hospitales. Bueno, pues de ese tamaño es la criminalidad y el inmenso negocio que protege la izquierda en personajes tipo Evo Morales o Rodríguez Zapatero. Así, Morales formó parte de una alianza continental junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, el llamado ALBA. Era un bloque que prometía soberanía latinoamericana, pero que terminó funcionando como mero mecanismo de protección mutua entre gobiernos acusados de corrupción, represión y autoritarismo. Y luego fueron creando otras instituciones que tenían el mismo fin, como la UNASUR. En dichas instituciones internacionales, cuando un gobierno caía en crisis o era criticado, los demás salían de inmediato a defenderlo y amplificaban su voz.
No importaban las denuncias, no importaban de ninguna manera las víctimas. La prioridad única era proteger las estructuras criminales y a los personajes que les daban cohesión. Pocos personajes simbolizan mejor esta transformación de la izquierda que Alex Saab. Saab es un empresario colombiano, importante ministro en Venezuela y operador cercano al régimen de Nicolás Maduro. Saab fue acusado por Estados Unidos de lavado de dinero relacionado con los negocios multimillonarios del Chavismo. Durante años, Saab habría operado una compleja red financiera internacional para mover recursos, evadir sanciones y sostener económicamente al régimen venezolano. El caso de Saab revela algo fundamental. El chavismo ya no funcionaba únicamente como un gobierno ideológico, funcionaba también como una maquinaria financiera internacional con empresas fantasmas, contratos opacos, triangulación de recursos, redes internacionales, protección diplomática, mientras millones de venezolanos sufrían hambre y migraban masivamente, su élite política y empresarial acumulaba fortunas gigantescas. Así, el discurso revolucionario convivía perfectamente con el enriquecimiento obsceno. Y muchas veces estas redes internacionales fueron más allá del mero socialismo. Recordemos solo el caso de Abelardo del Espriella, hoy ganador de la primera vuelta en la elección presidencial colombiana, como acabamos de ver. Del Espriella fue el estratega jurídico de Alex Saab desde 2013. Así es que no puede alegar inocencia o desconocimiento. Ninguna clase de un hombre que creo que no había pasado del bachillerato o la primaria. Y un hombre de esa condición, sin ninguna experiencia en el mundo empresarial, termina engañando a un hombre tan sagaz como usted, termina engañando a un hombre tan formado como usted y a todo su equipo y a otros abogados. Sí. Listo. Sí. Al respecto, una investigación publicada por el periodista Daniel Coronel expone pruebas de un expediente civil en Florida que vincula financieramente a ambos personajes y en el cual del Espriella recibió al menos $375,000 de Saab para que lo defendiera y atacara a periodistas. Documentos que son muy importantes para Colombia en este momento. Se trata de las pruebas de que el candidato presidencial Abelardo del Espriella recibió al menos 3 transferencias o tuvo relación con 3 transferencias que venían de empresas de Alex Saab. Esas empresas de Alex Saab son las mismas vinculadas al robo al pueblo venezolano. Una de las pruebas es esta carta firmada por el propio Abelardo del Espriella, en donde habla de las 3 transferencias que suman alrededor de $375,000. También hay instrucciones para que una parte de ese dinero sea usado en el pago parcial de un apartamento de lujo en la exclusiva zona de Brickell en Miami. La otra parte debe ir a un particular. El otro gran documento, la otra prueba que hay aquí, se trata de este correo electrónico dirigido por Alex Saab a Abelardo del Espriella, en donde está la descripción detallada de uno de los giros por $200,000. Ahí se cuenta que viene de la empresa de Hong Kong, la misma usada para los clubs, que pasó por un banco en Antigua y Barbuda y que llegó al sistema financiero de Estados Unidos inicialmente a través del banco Wells Fargo de California. Esto es supremamente grave porque Alex Saab está justamente acusado, entre otras cosas, de usar el sistema bancario de los Estados Unidos para lavar dólares. Este es el indictment en donde dicen que usó ese sistema financiero americano para ocultar las ganancias de negocios ilícitos. México tampoco escapó a esta tendencia de colusión entre izquierda y crimen organizado. En medio de la actual violencia del narcotráfico y de la expansión territorial del crimen organizado,
Múltiples escándalos han golpeado al partido oficial Morena y a figuras cercanas al poder de la autollamada 4T. Las acusaciones van desde corrupción y tráfico de influencias hasta presuntos vínculos con grupos criminales locales. Mientras tanto, México enfrenta niveles históricos de violencia, desapariciones y control territorial del crimen organizado. Y aquí reaparece precisamente un patrón preocupante: la relación entre populismo político y estructuras criminales. El vínculo entre estos dos elementos es casi natural. Cuando el poder concentra recursos, destruye contrapesos institucionales y politiza la justicia, pues las organizaciones criminales encuentran el ambiente perfecto para crecer y prosperar. Porque cuando un Estado tan grande, extenso y poderoso como el mexicano o el colombiano acumulan tantas funciones y tareas, pues son una presa muy atractiva para el crimen. Porque en un contexto así, el Estado posee tantas facultades para instaurar y proteger monopolio, que esto lo hace un bocado muy apetecible para cualquier criminal valiente y atrevido. Y esto sucede porque el crimen organizado no necesita necesariamente tomar el poder. Le basta con capturarlo desde adentro. Y esto es un punto importante para tener presente en el actual debate en México sobre soberanía e injerencia extranjera. Y es, si el Estado no garantiza la seguridad en su territorio, si comparte el monopolio de la fuerza y de hacer leyes con los criminales, pues entonces ese Estado ya perdió la soberanía y el soberano pasa a ser simplemente el gángster local. Esto lo debemos de tener muy presentes ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum trata de convertir posibles investigaciones sobre vínculos criminales en un debate de soberanía nacional o de convocar movilizaciones políticas alrededor de este debate de soberanía, pero que en los hechos se convierte en una simple cobertura a los criminales que han usurpado y usufructúan la soberanía nacional. Finalmente, quisiera referirme a las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro. Estas representan un hecho histórico y de enorme impacto político en América Latina. Washington imputó hace unos días formalmente a Raúl Castro por asesinato en la conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y la destrucción de aeronaves, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, donde murieron 4 personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Según la acusación, Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, habría ordenado personalmente la operación aérea ejecutada por cazas cubanos sobre aguas internacionales en contra de las 2 avionetas de Hermanos al Rescate. Y el caso tiene implicaciones mucho más profundas que un simple proceso judicial. Para muchos analistas y sectores del exilio cubano, la imputación simboliza el inicio de una nueva etapa de presión internacional contra las viejas estructuras del socialismo latinoamericano, particularmente aquellas acusadas durante décadas de represión
protección política al crimen y vínculos con redes ilícitas internacionales. La reacción del régimen cubano fue inmediata. Miguel Díaz-Canel, el parapeto que ocupa la presidencia de Cuba, calificó las acusaciones como una maniobra política sin fundamento jurídico, mientras la administración de Donald Trump presentó el caso como un mensaje de que los crímenes de Estado y la impunidad internacional ya no quedarán olvidados. Ojalá muchos en Iberoamérica y en México estén escuchando eso, porque es muy, muy importante entender que esto ya no puede analizarse únicamente como corrupción individual e incluso como una corrupción a la que únicamente la izquierda sea proclive. No, la supuesta derecha también tendría mucho que contar al respecto. Como vemos que en el caso de Abelardo del Espriella o de Rodrigo Pardo y de muchos otros a lo largo del continente. No hablamos únicamente de políticos corruptos o gobiernos autoritarios. Hablamos de redes internacionales de protección política, financiera y mediática, de gobiernos y criminales que se respaldan mutuamente entre sí, de operadores económicos compartidos entre gobiernos, partidos y carteles, de discursos ideológicos y patrioteros usados como mera cobertura moral e hipocresía, y de estructuras criminales capaces de sobrevivir incluso cuando cambian los gobiernos. La vieja izquierda revolucionaria prometía acabar con las élites corruptas, pero en muchos países, desde México hasta la Patagonia, desde Tijuana hasta Barcelona, terminó creando nuevas élites aún más opacas, más autoritarias y más difíciles de remover. Una nueva clase privilegiada, una aristocracia política con un discurso ideológico, una simple mafiocracia. Y quizás sea esta mafiocracia la palabra más importante para entender el momento actual en Iberoamérica. No se trata solamente de corrupción, no se trata solamente de populismo, sino de la fusión entre poder político, propaganda ideológica y estructuras francamente criminales. La tragedia es que millones de latinoamericanos apoyaron estos proyectos de la izquierda esperando justicia, prosperidad y dignidad, pero la mayoría de las veces terminaron recibiendo corrupción, autoritarismo, hambre y criminalidad impune. Y por eso hoy América Latina enfrenta una pregunta decisiva. ¿Seguiremos viendo estos casos como escándalos aislados o reconoceremos que existe una estructura regional de poder que utiliza la ideología como herramienta de control y protección mutua? Porque cuando la política deja de servir a los ciudadanos y comienza a servir a redes de impunidad y criminalidad, pues la democracia empieza a convertirse en una simple fachada. Y el crimen deja de infiltrarse en el Estado para convertirse en el Estado mismo. Por eso sería bueno plantearnos si la democracia aún es una opción en Latinoamérica y en particular para países como México, en vista de la penetración de ella por parte del crimen.
En un contexto así, en México, por ejemplo, nos correspondería pelear no con opositores o críticos o gente con pensamiento distinto al nuestro como ciudadanos, sino con francos criminales. Sería una pelea desigual de ciudadanos contra criminales con poder de fuego y el monopolio que se han arrogado del uso de la fuerza. Vaya pelea democrática tan desigual, ¿no le parece? Por lo tanto, no es hora de que en México y en muchos otros países de América Latina empecemos a hablar de una desafección completa al régimen, hacer fracasar a nuestros gobiernos de manera miserable con la falta de cooperación de los ciudadanos a todos sus proyectos, o bien de hablar hasta de opciones libertarias como la secesión. Bueno, pensémoslo y discutámoslo más adelante. Si te interesan estos análisis independientes, sin agendas políticas ocultas, sin empresarios cómplices del poder de la izquierda ocultos detrás, pues suscríbete a nuestro canal, activa la campana y comparte este video, que así nos ayuda a llegar a nuevo público y poder hablar de política, libertad y poder en Iberoamérica. Muchas gracias.